Imagina que hoy despiertas con un ejército enemigo en tus fronteras. Una peste mortal azotando tu ciudad. Tus aliados más cercanos conspirando en silencio. Y mientras todo eso ocurre, tú escribes. Que tu mente siga siendo invicta, aun cuando el cuerpo sufra. No estás leyendo un guión de película. Estás leyendo la mente de uno de los hombres más poderosos y más sabios que haya pisado la tierra. Marco Aurelio. Y mientras el mundo moderno se ahoga entre egos inflados, decisiones impulsivas y crisis que explotan a diario, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo lo hacía él? ¿Cómo lideraba en medio del caos sin volverse esclavo del poder? ¿Y cómo podemos nosotros pensar como él, aquí, ahora, en pleno 2025? Suscríbete al canal Imperio de Oro Estoico para una mentalidad inquebrantable. Marco no era un emperador cualquiera. Fue obligado a serlo. Nunca buscó el poder. Prefería la filosofía al combate. Pero cuando Roma lo necesitó, aceptó el reto. Y no fue un periodo fácil. Durante su mandato hubo guerras casi constantes en el norte, una pandemia, la peste antonina, que arrasó con millones, y una economía en declive. ¿Te suena familiar? Crisis. Incertidumbre. Inestabilidad. Pero en lugar de dejarse arrastrar por el pánico o el ego, Marco se sentaba cada noche a escribir. No discursos para el Senado. No proclamas públicas. Sino reflexiones para sí mismo. Una especie de diario de guerra, mental. Las meditaciones. Un cuaderno de batallas internas. Un mapa para liderar sin perder el alma. Ahora, miremos a nuestro tiempo. Vivimos en una era donde el liderazgo está en crisis. Tenemos más mentores que nunca y menos sabiduría real. Más jefes, menos líderes. Más ruido, menos propósito. Hoy, muchos confunden liderazgo con visibilidad. Con autoridad. Con poder adquisitivo. Pero cuando llega la presión real, los despidos, la traición, la incertidumbre, se quiebran. ¿Por qué? Porque no saben cómo pensar como un verdadero líder. Porque no se entrenaron mentalmente, porque nadie les enseñó a gobernarse antes de gobernar. Y ahí entra el secreto. No una técnica. No un curso. Sino una transformación interna. Un cambio de filosofía. Pensar como Marco Aurelio. Marco Aurelio vivía según una forma de pensar radical. No controlo lo que pasa afuera. Pero sí cómo lo interpreto y cómo actúo. Y esta idea te cambia por dentro. Te libera del caos. Te convierte en un faro en medio de la tormenta. Te doy 5 transformaciones que ocurren cuando adoptas esta mentalidad. Transformación 1. De reaccionar a responder. Reaccionar es el primer acto del ego herido. Es lo que hacemos cuando no hemos entrenado la mente para resistir el fuego. Es la descarga instantánea de una emoción no procesada. Una trampa disfrazada de acción. Y en el mundo del liderazgo es el primer paso hacia la caída. Hoy todo es inmediato. Las decisiones, las opiniones, los juicios, los mensajes. Todo llega como una ola sin aviso y la mayoría simplemente responde por instinto. Ante un problema, se grita. Ante una crítica, se ataca. Ante una traición, se devuelve el golpe. El problema es que ese tipo de respuesta, impulsiva, emocional, ciega, es exactamente lo que un buen líder debe evitar. Marco Aurelio lo entendía. No porque naciera con ese control, sino porque lo cultivó todos los días. Él era el emperador de Roma, dueño de ejércitos, riquezas y el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Y sin embargo, en medio de guerras, pestes y traiciones, se tomaba el tiempo para escribir reflexiones sobre la templanza, la calma, la virtud. Porque sabía que, aunque no podía controlar el caos externo, sí podía dominar su respuesta interna. Y ahí radicaba su verdadero poder. El liderazgo no se prueba cuando todo va bien. Se revela cuando todo se derrumba. Y en ese momento, el líder común reacciona, alza la voz, culpa, improvisa. Pero el líder estoico responde, piensa, observa, decide desde un centro firme. Reaccionar es actuar desde el impulso. Responder es actuar desde la sabiduría. La diferencia entre ambos no es visible en el instante, pero define destinos. En el trabajo, en los negocios, en la familia,
Todos hemos sentido ese instante de tensión, un correo hiriente, una traición inesperada, una crítica pública, una decisión que nos sacude. El corazón late más rápido. La sangre sube. El ego exige una respuesta inmediata. Pero si ahí, justo ahí, decides no actuar, si ahí detienes el impulso, entonces estás empezando a liderar de verdad. Marco Aurelio escribía, el alma se fortalece cuando se niega a ceder ante la pasión. Porque cada vez que eliges no reaccionar, estás forjando una mente más firme. Cada vez que pospones tu juicio, cada vez que observas en vez de responder con furia, estás demostrando dominio. No debilidad. Fuerza real. Porque cualquiera puede gritar. Pero se necesita carácter para callar y pensar. Hoy en día, la impulsividad se confunde con autenticidad. Se aplaude al que responde sin filtro, al que actúa sin miedo. Pero eso no es liderazgo. Eso es inestabilidad emocional convertida en espectáculo. El verdadero líder no busca ser reactivo. Busca ser efectivo. Y para eso, debe tener una mente entrenada, una emocionalidad tomada, un alma en orden. Piensa en un capitán en medio de una tormenta. Si entra en pánico, contagia miedo. Si grita, nadie sabe qué hacer. Si toma decisiones impulsivas, el barco se hunde. Pero si mantiene la calma, si analiza antes de actuar, si transmite dirección, entonces, incluso en el caos, su liderazgo se vuelve brújula. Así es también con tu vida. Con tu empresa. Con tu familia. Con tu mundo. Y este tipo de respuesta no nace de la técnica. Nace del carácter. Se entrena cada día. En los pequeños momentos donde podrías explotar y eliges comprender. Donde podrías vengarte y eliges perdonar. Donde podrías rendirte y eliges persistir. Marco Aurelio sabía que él no era más sabio por ser emperador. Era sabio porque, incluso con todo el poder, elegía dominarse antes de dominar a otros. Esa es la enseñanza. Nadie es un buen líder si no puede liderarse a sí mismo. Tú también puedes hacer ese cambio. Puedes comenzar a responder en lugar de reaccionar. Puedes convertir cada situación incómoda en un entrenamiento interno. Puedes decidir que tu mente no será territorio libre para cualquier emoción pasajera. No necesitas controlar todo lo externo. Solo necesitas gobernarte a ti mismo. Y cuando logres eso, descubrirás un poder más grande que la autoridad, más grande que el reconocimiento, el poder de ser dueño de tu espíritu incluso cuando el mundo esté en llamas. Y ese es el principio del verdadero liderazgo. Transformación 2, del ego al deber. Hay algo que sabotea el liderazgo desde dentro. Algo que te hace pensar que ya no necesitas aprender, que tu título te da la razón, que mereces obediencia solo por tu posición. Ese algo no es la ignorancia. Es el ego. El ego te hace sentir invencible justo antes de caer. Te hace perder claridad justo cuando más necesitas ver. El ego no grita con violencia. Susurra desde la comodidad, te convence de que tú estás por encima, de que ya hiciste suficiente, de que el error siempre es ajeno. Y cuando dirige el ego, el liderazgo está condenado. Marco Aurelio lo sabía. Era el hombre más poderoso del planeta en su época, y sin embargo escribía todos los días recordándose a sí mismo que era mortal, que su cargo era efímero, que la gloria era humo. No lideraba para ser recordado. Lideraba porque era su deber. Porque entendía que el cargo no es un privilegio, sino una responsabilidad. Porque comprendía que el poder sin virtud es una enfermedad del alma. Y eso es justo lo que le falta a muchos líderes hoy. Cuando el ego entra, el propósito se desvanece. Empiezan liderando con pasión y terminan tomando decisiones solo para proteger su imagen. Ya no buscan el bien común, buscan no verse mal. Ya no toman riesgos por lo correcto, toman atajos para lo fácil. Y el resultado es un liderazgo falso, frágil, dependiente de la validación externa. Pero el estoico, el líder como Marco Aurelio, entiende algo esencial: no lideras para ti. Lideras para servir. No eres el centro. Eres el guía. No estás ahí para que te admiren. Estás ahí para que las cosas funcionen. Y por eso, el deber reemplaza al ego. Porque el ego busca beneficios personales. El deber busca resultados sostenibles. Marco lo demostraba no solo con palabras, sino con actos.
En vez de disfrutar de banquetes y lujos, dormía como un soldado. En vez de rodearse de aduladores, se rodeaba de filósofos y hombres sabios que lo confrontaban. En vez de creerse especial, meditaba todos los días sobre su muerte para no olvidar que su rol era temporal. Porque el ego quiere inmortalidad, pero el deber acepta la transitoriedad. Y en esa humildad está la fuerza. Un verdadero líder no necesita recordatorios externos de su valor. No necesita títulos inflados ni tronos dorados. Necesita conciencia. Necesita una brújula interna. Y eso solo lo consigue el que reemplaza el ego con el deber. El ego dirige desde el miedo a perder. El deber, desde la voluntad de servir. El ego busca reconocimiento inmediato. El deber construye legados invisibles que perduran. El ego habla fuerte. El deber escucha profundo. El ego busca brillar. El deber busca que otros brillen. Y aquí está lo más poderoso: cuando lideras desde el deber, el respeto llega solo. No lo pides. No lo exiges. Lo inspiras. Porque las personas sienten cuando un líder está ahí por ellos, y no solo por sí mismo. Marco Aurelio tenía todas las razones para volverse tirano. Para imponer con puño de hierro. Para rodearse de sí mismo. Pero no lo hizo. Porque tenía una filosofía que lo anclaba. Porque sabía que el ego te infla, pero el deber te eleva. Porque entendía que liderar no es que te sirvan, sino servir mejor. Y tú, que lideras una empresa, un proyecto, una familia, una comunidad, tú eliges. Puedes ceder al ego y convertirte en un rey inseguro. O puedes abrazar el deber y convertirte en un líder que deja huella. Como dijo Marco, haz lo que debas. No importa si hace frío, si no te aplauden, si nadie entiende. Solo hazlo. Eso es lo que lo hacía invencible. No su poder. Su propósito. Y ahí está la transformación real. Cuando dejas de actuar por ego y empiezas a actuar por deber, cambias tú, cambian tus decisiones y cambia el mundo que tocas. Transformación 3. De la obsesión por el control a la serenidad. El deseo de control es una trampa. Una que comienza disfrazada de responsabilidad, de compromiso, de liderazgo, pero termina por devorarte desde dentro. El líder moderno cree que tiene que saberlo todo, anticiparlo todo, solucionarlo todo. Cree que, si no controla cada detalle, todo se caerá. Y en ese intento de abarcar el mundo, pierde lo más importante, la paz interior. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. Él, que tenía el control sobre millones de personas, sobre ejércitos, recursos, decisiones de vida o muerte, descubrió que no podía controlar lo más simple, el curso del destino. No podía detener la peste que se extendía por el imperio. No podía evitar que los enemigos cruzaran las fronteras. No podía garantizar la lealtad de sus aliados. Y sin embargo, nunca se quebró. Porque entendió algo esencial: el control total es una ilusión. Y aferrarse a lo que no puedes controlar es una forma de esclavitud. Vivimos en tiempos donde todo cambia en minutos. Una noticia desploma los mercados. Una tendencia borra años de esfuerzo. Un error viral destruye una reputación. La necesidad de control se convierte en ansiedad crónica. Y en ese estado de tensión permanente, muchos líderes pierden el norte. Se convierten en micromanagers. Se aíslan. Se obsesionan con los detalles. Pierden visión. Pierden equipo. Pierden salud. Todo por intentar apretar un mundo que nunca estuvo en sus manos. Marco no huyó de las responsabilidades. Pero distinguía con sabiduría lo que dependía de él y lo que no. Escribía: no pierdas tiempo preocupándote por lo que no depende de ti. Esta frase, si se entiende de verdad, libera. Porque en el fondo, lo único que realmente está bajo nuestro control es nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra virtud. Todo lo demás, el clima, la economía, el comportamiento ajeno, los imprevistos, es como el viento, puedes navegarlo, pero no detenerlo. Y aquí está la transformación: cuando sueltas la necesidad de controlarlo todo, no te haces débil. Te haces más fuerte. Porque en vez de gastar energía en lo imposible, la concentras en lo esencial. Actúas con enfoque. Tomas decisiones con serenidad. Te conviertes en un líder que inspira calma, no tensión.
que irradia confianza, no miedo. Un líder que acepta la incertidumbre sin perder claridad, se vuelve un refugio para su equipo. Porque donde todos se desesperan, él mantiene el centro. Donde todos buscan culpables, él busca soluciones. Donde todos reaccionan, él responde. La serenidad no es indiferencia. Es poder bien dirigido. Es saber esperar. Es resistir la tormenta sin perder la compostura. Es lo que hizo Marco cuando el mundo se le venía encima, mantenerse firme. No porque no le doliera, sino porque no se permitía perder el control de sí mismo por las cosas que no podía cambiar. Hoy tú puedes vivir lo mismo. Puedes llegar a una junta con todo desmoronándose y aún así decidir pensar con claridad. Puedes perder una oportunidad clave y decidir no contaminar tu energía con ira o culpa. Puedes enfrentar la traición de un socio y aún así actuar con virtud. Porque eso sí está en tu control. Serenidad no es debilidad. Es superioridad emocional. Es una ventaja estratégica en un mundo agitado. Y el líder que no la tiene es un esclavo del entorno. Pero el que la cultiva es libre. Libre de reacciones innecesarias. Libre del juicio externo. Libre del caos interior. Marco Aurelio entendía esto. Y por eso, aunque gobernó tiempos difíciles, nunca permitió que el mundo lo gobernara a él, porque el secreto no era tener más control sobre las cosas, sino tener más control sobre uno mismo. Y en ese espacio interior, en ese territorio silencioso de calma, nace el liderazgo auténtico. Cuando tú sueltas la obsesión por controlar lo que no puedes, accedes a tu verdadero poder, el de liderar con paz. Y en un mundo que corre desesperado por manipularlo todo, ese tipo de serenidad no solo es rara, es revolucionaria. Transformación 4. De la ansiedad a la aceptación consciente. La ansiedad es el nuevo idioma del mundo moderno. Habla en reuniones, en redes sociales, en el insomnio de los emprendedores, en los silencios de los líderes que sonríen por fuera pero tiemblan por dentro. Es un enemigo invisible que se disfraza de productividad, de urgencia, de compromiso, pero en realidad te está devorando desde dentro. La ansiedad nace de la ilusión de que siempre debes estar haciendo más. De la presión de que todo lo que tienes puede desaparecer en cualquier momento. De la creencia de que si no resuelves ahora, todo se desmorona. Es una carga constante, un zumbido mental que nunca se apaga. Y aunque muchos lo ven como una consecuencia inevitable del liderazgo moderno, la verdad es que es un síntoma de algo más profundo, la incapacidad de aceptar la realidad tal como es. Marco Aurelio vivió tiempos duros. Mucho más duros que los nuestros. Imagínalo, cada día enfrentaba reportes de muerte, ciudades destruidas, aliados corruptos, enemigos organizados. A eso se sumaban enfermedades, dolor físico, pérdidas familiares, decisiones políticas con consecuencias imprevisibles. Y aún así, cuando lees sus meditaciones, no encuentras pánico. Encuentras ecuanimidad. Encuentras paz. Encuentras una mente que no negaba el caos, pero tampoco se rendía ante él. ¿Por qué? Porque Marco no buscaba controlar lo que no dependía de él. Aceptaba profundamente la realidad. No resignado, sino lúcido. No como víctima, sino como protagonista de su respuesta. Él escribía, la naturaleza del mundo es cambio. Y nuestra virtud es adaptarnos a lo que ocurre. Esta idea, si la llevas a tu vida, transforma tu ansiedad en serenidad. Porque la ansiedad no viene de lo que pasa, viene de tu resistencia a lo que pasa. Vivimos aferrados a expectativas. Queremos que todo salga exactamente como lo planeamos. Y cuando la vida no coopera, entramos en pánico. Pero el líder estoico acepta lo que es, no como una excusa, sino como un punto de partida. Y desde ahí actúa. Con calma. Con enfoque. Con libertad interior. Aceptar no es rendirse. Es dejar de luchar contra lo inevitable, para poder actuar sobre lo posible. Es entender que puedes perder un cliente, una oportunidad, incluso una etapa de tu vida, y aún así no perderte a ti mismo. Porque lo que define a un líder no es lo que le pasa. Es lo que decide hacer con eso. Marco Aurelio tenía claro que todo es efímero, el éxito, el fracaso, el reconocimiento, la crítica, el poder. Y por eso, no se aferraba a nada. Esa es la clave. El que se aferra, sufre.
El que acepta, actúa. El que acepta no está paralizado por el miedo de que las cosas cambien. Está preparado para adaptarse cuando lo hagan. Hoy, la ansiedad paraliza a millones de personas. Líderes que no pueden descansar. Que no pueden desconectarse. Que viven en una urgencia constante, como si estuvieran a punto de perder algo importante en cada momento. Pero eso no es liderazgo. Eso es esclavitud emocional. Y el camino de salida no está en hacer más. Está en pensar distinto. Aceptar conscientemente es mirarte al espejo y decir, esto está ocurriendo. No lo controlo. Pero controlo cómo lo enfrento. Esa frase te devuelve el poder. Porque te reconecta con tu libertad interior. Porque en vez de pelear contra lo que no puedes cambiar, inviertes tu energía en lo que sí puedes influir. Marco Aurelio entendía que aceptar no es un acto pasivo. Es una afirmación de madurez. De claridad. De conciencia. Aceptar lo que te permite actuar desde el presente, no desde la fantasía. Te permite ver las cosas como son, no como deseas que sean. Y desde esa verdad, puedes liderar con poder real. Cuando dejas de luchar contra la realidad, la ansiedad pierde su alimento. Y cuando eso ocurre, aparece algo nuevo, la calma. Una calma que no depende del silencio externo, sino del orden interno. Una calma que no necesita que todo salga perfecto, porque confía en su capacidad de actuar cuando todo está lejos de serlo. La aceptación consciente no es el final del camino. Es el inicio del verdadero liderazgo. Porque un líder que acepta profundamente el presente está más preparado que nadie para transformarlo. Transformación 5. Da un liderazgo externo al liderazgo interior. Muchos quieren liderar para ser vistos. Pero pocos quieren transformarse en el tipo de persona que vale la pena seguir. El liderazgo externo es el que todos conocen: títulos, cargos, influencia, aplausos, impacto visible. Es el que aparece en LinkedIn, el que da conferencias, el que recibe premios. Pero hay otro tipo de liderazgo, silencioso, invisible, mucho más raro y mucho más poderoso: el liderazgo interior. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso de su tiempo, nunca buscó convertirse en un símbolo. Él no construía su imagen para el mundo. Construía su carácter para sí mismo. Cada noche escribía sobre cómo había actuado, cómo había pensado, en qué había fallado. Su liderazgo no se medía por resultados externos. Se medía por el grado de coherencia entre lo que creía y lo que hacía. Por la virtud con la que enfrentaba cada día. Porque el liderazgo verdadero no comienza con mandar, sino con modelar. No empieza cuando te dan autoridad, sino cuando tú decides actuar con integridad, incluso cuando nadie te está mirando. Ese es el espacio donde se separan los líderes superficiales de los líderes eternos, en el compromiso íntimo con su propia alma. Hoy en día, estamos rodeados de apariencias. Líderes que parecen tener todo bajo control, pero que viven una contradicción constante. Que hablan de valores que no practican. Que promueven una cultura que no encarnan. Que venden autenticidad desde la falsedad. Y eso no es sostenido. Tarde o temprano, lo externo colapsa si lo interno no tiene raíz. Marco Aurelio lo sabía. Por eso, cuando hablaba de liderazgo, lo hacía como quien habla de una carga, no de un privilegio. Como quien sabe que el mundo externo puede admirarte, pero tu conciencia no puede mentirte. Que puedes engañar a todos por un tiempo, menos a ti mismo. Y por eso, su liderazgo no dependía de aplausos. Dependía de principios. La transformación profunda ocurre cuando dejas de preguntarte qué opinan de mí y comienzas a preguntarte quién estoy siendo. Cuando dejas de buscar validación externa y empiezas a buscar excelencia interior. Cuando ya no lideras para demostrar nada, sino para servir desde tu verdad más alta. Liderar desde dentro significa que tus decisiones no cambian con la presión. Que tu carácter no se dobla por miedo. Que tu misión no depende de si es fácil o difícil. Significa que cuando el reconocimiento desaparece, tú sigues. Que cuando los resultados no llegan, tú actúas igual. Porque no haces lo correcto por estrategia. Lo haces por convicción. Marco Aurelio escribió: sé como la roca contra la que las olas rompen continuamente. Ella permanece firme mientras las olas se disipan a su alrededor. Esa roca no es el poder político. Es el liderazgo interior.
Es ese núcleo silencioso que te permite mantenerte en pie cuando todo alrededor se cae. Es la serenidad de quien sabe que su identidad no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Un líder externo se infla con los logros. Un líder interior se fortalece con el silencio. El primero necesita ser admirado. El segundo necesita ser verdadero. Uno vive de la reacción. El otro vive de la intención. Y aunque al principio el liderazgo externo parezca más brillante, más atractivo, más inmediato, es el liderazgo interior el que deja huella. Porque cuando ya no estés en esa empresa, cuando ya no ocupes ese cargo, cuando ya nadie recuerde tus méritos, lo que quedará será lo que sembraste en las personas. Lo que inspiraste por cómo viviste. Lo que enseñaste sin hablar. Eso es lo que nunca muere. El mundo tiene demasiados líderes visibles que no lideran su interior. Lo que necesita son más líderes que, como Marco Aurelio, entiendan que el poder más real no es el de dominar a otros, sino el de dominarse a sí mismo. Y eso no requiere seguidores. Requiere conciencia. No requiere aplausos. Requiere verdad. No requiere fama. Requiere virtud. El liderazgo interior no es un camino fácil. Pero es el único que vale la pena recorrer. Y cuando tú eliges comenzar por ahí, todo lo demás, influencia, resultados, legado, se vuelve una consecuencia, no un objetivo. El liderazgo ya no será algo que haces. Será algo que eres. Entonces, ¿cómo lo aplicas en 2025? Cuando pierdes un cliente, no te quejes. Pregunta, ¿qué está en mi control? Cuando tu equipo falla, no explotes. Pregunta, ¿cómo puedo actuar con justicia? Cuando todo parece ir mal, no entres en pánico. Pregunta, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? Hazlo tu reflejo diario. Hazlo tu entrenamiento mental. Hazlo tu manera de vivir y liderar. Porque el mundo está lleno de jefes con títulos, pero vacío de líderes con virtud. Marco Aurelio no dejó un legado porque conquistó territorios, sino porque conquistó su alma en medio de la adversidad. Y tú, no necesitas un imperio para ser como él. Solo necesitas elegir una cosa. Pensar diferente. Pensar con sabiduría. Pensar como un líder real. Los líderes exitosos no son los que hacen más dinero. Son los que construyen algo que ni el tiempo puede destruir. Carácter. Claridad. Propósito. Y si eliges pensar como Marco Aurelio, quizá no te hagas famoso, pero serás libre. Y eso es lo que todo verdadero líder anhela.